¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida y la vida es para vivirla. Aquí estamos en Reflexiones para la Vida, su servidor y amigo Padre Jesús Gutiérrez y el equipo que está atrás de cámara. Gracias por su paciencia. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y con un versículo de la Biblia podemos salir adelante. El juicio de Dios y el juicio de los demás a veces no coincide, pero bueno, vamos a tratar de entender en qué consiste el juicio de Dios y cómo detenernos en el juicio hacia los demás. Regresamos en un momento para comenzar nuestro programa. Aquí estamos en esta oportunidad que Dios nos brinda, el equipo de Reflexiones para la Vida, y usted ahí en casita o como se encuentre en el hospital o pensando, reflexionando, ¿qué puedo hacer con mi vida en medio de tantos juicios y condenas? Caras vemos, corazones no sabemos. Es el dicho que vamos a reflexionar hoy. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos que nos ayudan a pensar, que nos transmiten sabiduría y nos iluminan en nuestro caminar. ¿Qué te parece este dicho popular en un mundo donde todo mundo juzga, todo mundo condena, todo mundo sin conocer da la guillotina al otro y sin darle oportunidad de defenderse? Caras vemos, corazones no sabemos. Y en el versículo que vamos a reflexionar más adelante, Jesús dice, no juzguen y no serán juzgados. ¿Por qué no tenemos que juzgar? Bueno, porque caras vemos, corazones no sabemos, para bien y para mal. A veces nos podemos ir con la apariencia y más en una sociedad que se pone máscaras, una sociedad que nos pone máscaras y luego nosotros nos dejamos poner esas máscaras. A Dios le gustan los corazones sinceros. En el Antiguo Testamento el profeta Isaías y los profetas en general invitan al pueblo de Dios a ser sinceros. En las relaciones interpersonales, todos queremos que la sinceridad sea la garantía con la cual se alimenta la confianza, la comunicación, la interrelación entre el esposo, la esposa, el amigo, el hermano, el vecino, el compañero de trabajo. Pero hay que detenerse a la hora del juicio. Caras vemos y corazones no sabemos, para bien y para mal. A veces podemos juzgar a una persona mal y resulta que es más buena que una. No lo conocemos, entonces mejor hay que detenernos en el juicio y más en la condena. Caras vemos y corazones no sabemos, para bien y para mal. A veces podemos juzgar como buena a una persona y resulta que sale con otra actitud, otra forma de ser, aparenta una cosa. De repente el estafador te puede hablar bonito, el tirano te puede hablar bonito en un momento para conquistarte y después, como dice otro dicho popular, sale el peine y el despeinado. Ahora, vamos a vivir llenos de desconfianza, entonces marcando distancia, con miedo y detenernos en nuestras relaciones interpersonales. Nos vamos a encerrar en nuestro mundo, en un cuarto, en una habitación o en un celular y nos cubrimos ¿de qué cosa? No, tenemos que salir a vivir. Tenemos que arriesgar. El que no arriesga no gana, dice otro dicho popular. Claro que en ese movimiento que vas a hacer hacia lo que tú pretendas realizar, tu proyecto de vida, tu trabajo, el ir al encuentro de otras personas, el conocer a alguien como novio, como futuro esposo o esposa, pues tienes que hacer un acto de confianza, pero por eso es el noviazgo, por eso es la comunicación, por eso es la entrevista en el trabajo. Por eso es, en la confianza, la comunicación es muy importante, la interrelación entre los demás. Hay un filósofo que me gusta mucho, que es Niklas Luhmann, un sociólogo alemán, que dice que la interacción entre las fuerzas sociales o las
los sistemas sociales o los subsistemas, la interacción tiene que ser con confianza. De lo contrario, cuando las relaciones se dañan con la desconfianza, con el chisme, la difamación, dice el Papa Francisco, que son como bombas de terroristas, pues lastimamos a los demás, afectamos a su buena fama, los desacreditamos y luego una persona que es difamada para que pueda recuperar su fama después es bien difícil. Pero tú fuiste responsable de la palabra que dijiste. Caras vemos, corazones no sabemos, para bien y para mal, nos tiene que ayudar a detenernos a la hora del juicio. Esos juicios sumarios que a veces hacemos, muy precipitados, sin conocer, o aún conociendo a una persona, es que te tengo en mis manos porque te conozco. Ten cuidado, cuando dices eso es que pues tienes mal corazón. Te mueve otra intención, la manipulación, el chantaje, la opresión, la ventaja. El juicio le toca solamente a Dios. Claro que obviamente esto no significa que no vamos a poder hacer un análisis de la realidad, obviamente. Tenemos capacidad, inteligencia, voluntad, libertad. Justamente desde niños nos tienen que enseñar a analizar las cosas para elegir, como dice el libro del Génesis, cuando Dios a Adán y Eva los creó y los puso en el paraíso. Ahí está el árbol del bien y del mal. Tú tienes que aprender desde niño, de adolescente, de joven, de adulto y en una madurez, aprender a distinguir entre el bien y el mal y escoger el bien, una vez que hagas análisis de la realidad. Que Dios te bendiga en esta reflexión que tienes que hacer todos los días para poder enfrentar el riesgo de vivir y puedas elegir con amor y alegría el bien y perseveres en él. Si encontraste dificultades, otra vez comienza el análisis y saca buenas conclusiones y a comenzar. Que Dios te bendiga. Vamos a una pausa y regresamos después para un versículo de la Biblia que nos ayude a reflexionar. Regresamos aquí en Reflexiones para la Vida. Aquí no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Claro que cada uno tiene su propia reflexión, pero lo que queremos es provocar una reflexión positiva en ti, un movimiento que te ayude a sacar buenas conclusiones para tu vida. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos que nos ayudan a encontrar la lucecita en el camino, y más la Biblia. La Biblia tiene una luz enorme que es la palabra de Dios. El versículo que vamos a meditar hoy es de San Lucas capítulo 6 versos 37. No juzguen y no serán juzgados. Y aquí Jesús es bien claro cuando nos invita, en otra parte de la Biblia también nos dice, con la misma vara que midan serán medidos, serán tratados con misericordia si ustedes fueron misericordiosos. Esta sociedad se está volviendo muy cruel. Pero mira cómo Jesús nos invita a tratar a los demás con delicadeza, como Dios nos trata. Dios nos regala siempre una oportunidad más para ir subiendo. En caso de que hayas caído, Él baja, nos tiende la mano y nos levanta. Ahora, esta advertencia, esta invitación de Jesús de no juzguen y no serán juzgados, es porque el juicio le toca a Dios. A nosotros a veces nos llega la tentación de tomar el juicio que le toca a Dios y hacernos justicia por nuestra propia mano. Claro que, como diría Cantinflas, y ya lo habíamos reflexionado en otro momento, cuando se cometen injusticias, pues da coraje, ¿no? No es justo. Pero en medio de esa rabia, frustración o enojo que de repente sentimos cuando alguien nos juzga mal, nosotros quisiéramos reaccionar de igual medida, pero Jesús nos invita a no juzgar. En todo caso, nos invita a perdonar. En todo caso, nos invita a marcar distancia, obviamente. ¿Por qué te fijas en la basurita que lleva tu hermano y no te fijas en la viga que llevas en el tuyo? Dirá Jesús en otro texto. Cuando Jesús nos pone un límite y nos invita a que analicemos bien el por qué hacemos las cosas, nos pone
enfrente dos situaciones. Una, que Dios juzga con amor y misericordia y con justicia. Otra, que el que condena es el demonio. Y si le vamos a hacer el juego al demonio, entonces, pues qué triste y qué pena, porque el demonio, dirá el Papa Francisco, lo que quiere es destruir. La lógica del demonio es destrucción, muerte, pecado. La lógica de Dios es misericordia, perdón, oportunidad, vida. Obviamente que el que cayó, pues tiene que pagar, ¿no? La consecuencia de su caída, de su error. Pero no lo juzgues, mucho menos lo condenes. O sea, Dios nos da la oportunidad, porque tú se la vas a negar a los demás o a ti mismo. No te juzgues, no te condenes. El no juzgues y no condenes no significa que no vamos a ver las cosas como son. No vamos a tapar el sol con un dedo, como se dice. No, las cosas como son. La realidad, aunque pese mucho, pero ahí está. Eso sí, para que no caigamos en esa trampa de la rabia y la impotencia que nos lleva a destruirnos y destruir a los demás, porque si no, pues vamos a matar y luego nos vamos a suicidar, nos volvemos locos y entonces se acabó todo, ¿no? No, resulta que en Dios hay una oportunidad. Es curioso cómo a veces la lógica de Dios, en esta parte instintiva de nosotros los seres humanos, no dejamos que actúe la lógica de Dios. Cada uno tiene su versión de la realidad, obviamente, pero Cristo nos invita a la conversión. Tenemos que ir con Jesús en la conversión, entendiendo la versión de Dios, porque si cada uno tiene su versión, si tú te fijas en los medios de comunicación comerciales, aunque sea la misma noticia, pero cada uno la capta de diferente objetivo, ¿no? De diferente posición. Cada uno tiene su versión. Obviamente que al interpretar los hechos, tienes que tener cuidado. Al interpretar los hechos tienes que tener mucho cuidado para ver si te estás dejando llevar por la lógica de Cristo, que es misericordioso, o la lógica del demonio, que tiende para abajo. Esto va a ser una lucha de todos los días. Por eso hay que reflexionar, analizar, hacer un examen de conciencia, o como dice un dicho popular también por ahí, ¿voy bien o me regreso? Pero eso significa sentarse, apagar todos los ruidos, odio, rabia, rencores, heridas. Una persona que actúa con resentimiento, pues obviamente que va. La palabra que dice, la mirada, la actitud que toma frente a los demás va a ser de violencia. Una autoridad resentida, un papá resentido con la vida, una mamá, un esposo, una esposa, un religioso resentido con la vida, una persona que creció desde niño con resentimiento y ocupa un puesto importante en la sociedad, pues es muy peligroso si no ha sanado su resentimiento. Tenemos que ser capaces de actuar con un corazón limpio. No juzgues y no serás juzgado, porque con la misma vara que midas serás medido. Es muy importante mantener un equilibrio, viendo la realidad como es y luego pensando como Dios, juzgando como Dios, actuando como Dios. Entonces las cosas en la familia, la relación entre el esposo y la esposa, el amigo, el hermano, pueden funcionar mejor. Una relación de confianza, de conocimiento, nos puede llevar a la comprensión. Te comprendo, no te juzgo. Obviamente no justifico ni permito que sigas con esa actitud negativa. Te comprendo, te perdono, te ayudo, te digo en dónde estás mal y te doy la oportunidad. O al revés, nos la pueden dar la oportunidad a nosotros. Pido a Dios que te bendiga. No sé en qué cosa tenemos que cambiar los seres humanos en este siglo XXI, que nos volvimos muy crueles e indiferentes, pero bueno, cada uno cheque su versión de la realidad a ver si está según la lógica de Dios. Vamos a una pausa y regresamos para continuar con el bloque de Hechos de la Vida que nos ayudan a reflexionar. Su servidor y amigo, Padre José de Jesús Gutiérrez. Reflexiones para la vida. Aquí no queremos lastimarte. Queremos que con la ayuda de Dios salgas adelante. Regresamos aquí en nuestro programa Reflexiones para la Vida para
ir, aventarnos un clavadito, sumergirnos en la realidad, que tiene muchas cosas que pues las tenemos que reflexionar para ver qué decisión tomamos para actuar. Hechos de la vida que nos ayudan a reflexionar aquí en Reflexiones para la Vida. No sé si te has puesto a pensar en esta era cibernética donde hay demasiada comunicación, demasiada información, de repente nos llegan muchas versiones de la realidad. Me decía una señora, pues ya no hallo ni a quién creerle. Sí. Bueno, pues checa, ve la Biblia, cuáles son tus principios y valores. He escuchado que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a continuar ahora con el proyecto de las clases de civismo y filosofía. Ya era hora. Eso es bueno, por un lado. Nos ayuda a reflexionar, a analizar sobre la ética, sobre la moral, los valores. Porque de repente esta sociedad se volvió muy pragmática, muy avariciosa, mucho de la competencia del liberalismo nos lleva a la violencia, al enfrentamiento. Hay otros principios y otros valores que nos pueden ayudar a reflexionar. Claro que cada presidente, cada partido político, cada persona tiene su versión de la realidad, hasta en las religiones, pues. Pero tenemos que tratar de confluir en un punto donde en los 10 mandamientos, por ejemplo, existe un principio básico de respeto a Dios, al prójimo y a ti mismo. Son reglas básicas elementales que nos ayudan a convivir, a vivir, a interactuar entre nosotros. Ya cuando uno viola una de esas reglas, o cuando las cambias a tu favor, o cuando cada uno quiere imponer su versión de la realidad, Jesucristo se lo dijo a los escribas y fariseos, cambiaron el sentido de la ley de Dios. Es más, Jesús lo llega a resumir en dos, siendo 10 mandamientos en dos: amar al prójimo y a ti mismo, y teniendo a Dios como primer lugar para que Dios marque la pauta de la relación con los demás y contigo mismo, porque si no tienes a Dios te vas a creer Dios tú, te vas a llenar de soberbia. Si no tienes a Dios en tu relación con los demás, pues los vas a considerar poca cosa, pero los demás son también hijos de Dios, a ellos también Dios los ama como a ti. Ámate a ti mismo, ama a los demás, ama a Dios. Y en esa relación también ama a la naturaleza donde vives, obviamente, la casa común, dice el Papa Francisco. Si alguno no está en esta lógica, en esta versión, pues hay que convertirse, hay que cambiar a la versión de Dios. Claro que cada cabeza es un mundo, eso lo entendemos. Hay gente que llega a decir, es mi cuerpo y qué, es mi vida y qué. Sí, pero no. Ese mundo egoísta, individualista que nos trajo la sociedad occidental y que se quiere imponer en todo el mundo, la interpretación grecorromana de la persona, en ese dualismo, no. También tiene que existir esa interacción entre Dios, tú, los demás. Esas filosofías que se enfrentan entre sí mismas. Claro que es bueno reflexionar, pero tenemos que llegar a un punto, las filosofías, las teologías, la interpretación religiosa, como cada uno concibe a Dios. Pero siempre va a haber un punto de encuentro. En la historia de la humanidad hemos visto muchos hechos tristes y negativos cuando alguien cambia la versión que Dios puso en nuestra naturaleza humana, en la naturaleza misma. Cuando uno cambia la versión de Dios, entonces viene la violencia, el enfrentamiento, las guerras, los suicidios. Cuando uno cambia la versión de Dios, cuando uno cae en el egoísmo, pues viene la crueldad y la indiferencia, la violencia, los juicios sumarios, en las guerras, en las revoluciones. Voy a matar a todos los que piensen diferente a mí. Pues no. Ahora, ¿cómo conciliar las dos versiones que puede tener un bando u otro, o tres o cinco, o como cada cabeza es un mundo? ¿Cómo conciliar estas versiones? Hay que poner a Dios en medio. Ahora, tal vez surge otra pregunta, ¿y cuál Dios? ¿No? El Dios de la Biblia y el Dios de Jesucristo. El Dios del Antiguo Testamento, pues lo interpretaron mal este pueblo rebelde. Solamente los anahuín lo entendieron, ese grupo al que pertenecía la Virgen María. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador,
porque Dios se fija en los humildes y a los soberbios los destrona. Entonces, tenemos que entrar en esa lógica de la misericordia, del amor, de la humildad, en esa filosofía y teología, en esa reflexión a la que nos invita San Pablo también en sus cartas apostólicas, en el Nuevo Testamento, o todos los libros del Nuevo Testamento que nos van guiando para que también el cristiano que se acercó a Cristo no interprete las cosas con el filtro del mundo. Me gusta la versión de Cristo. Te invito a que entiendas en esta lógica de Cristo, de no juzgar, no condenar, más bien pensar, reflexionar, analizar, comprender, tenderle la mano al otro, para no caer en la trampa del juicio y la condena. Es verdad que caras vemos, corazones no sabemos, y este mundo es difícil. Uno nace y te vas desarrollando y encuentras situaciones a veces difíciles, te traicionan o traicionas, te equivocas, otros se equivocan, pero bueno, en la lógica de Dios tenemos la oportunidad de levantarnos. Te invito a no hacer juicios rápidos, pero tampoco a no caer en la ingenuidad, porque existe gente mala, existe gente que hace el mal, ¿no? Y no le importa el daño que causa a los demás. No sé en qué versión te encuentras tú. Ojalá que seamos y caminemos por la versión de Cristo. Que Dios te bendiga, a tu servidor y amigo Padre José de Jesús Gutiérrez y el equipo aquí de comunicación de la diócesis de Tehuantepec. Agradecidos con Dios y con la protección de la Santísima Virgen María, también contigo que estás ahí en casita, pensando, reflexionando, pido a Dios que te bendiga. De corazón te doy gracias. Aquí en Reflexiones para la Vida no queremos lastimarte. Lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Gracias por tu atención. Gracias a todas las personas que son parte de este equipo de comunicación de Reflexiones para la Vida. Hasta la próxima. Dios te bendiga.